Hoy, 16 de octubre, estaremos leyendo los capítulos 12 y 13 del libro de Marcos. Comenzamos con los labradores malvados. Entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejaron descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino será como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros muchos erráis. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo:
Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancos, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Capítulo 13. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno.
porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hasta aquí terminamos el capítulo 13 de este libro de Marcos. Podemos ver varias cosas que nos habla aquí en estos dos capítulos. Jesús nos cuenta la parábola de los labradores malvados, donde un dueño envía a sus siervos y finalmente a su hijo a recoger el fruto de la viña, pero los labradores lo maltratan y matan. Esta parábola representa cómo Israel rechazó a los profetas y también finalmente rechazó a Jesús, el Hijo de Dios. Después los líderes religiosos intentan atrapar a Jesús con preguntas sobre los impuestos al César, sobre la resurrección de los muertos, sobre el mayor mandamiento y el Mesías, hijo de David. Jesús muestra que el Mesías no solo es descendiente de David, sino su Señor. Después Jesús advierte contra los escribas hipócritas que buscan solamente reconocimiento, pero oprimían a la gente, a los débiles. Y el capítulo 12 termina con la ofrenda de la viuda pobre, quien da 2 moneditas solamente, pero Jesús dice que ella fue la que dio más que todos, porque dio todo su sustento. En Marcos 13 nos habla sobre la profecía del fin. Jesús anuncia la destrucción del templo, la cual pasó también, y enseña a sus discípulos sobre los últimos tiempos. Nos dice que habrá guerras, terremotos y persecuciones, que eso es algo que se ha estado dando desde hace mucho tiempo, pero creo que cada vez se da con más fuerza. Pero Jesús nos dice en su palabra y le dice a sus discípulos que no deben de tener miedo porque el fin aún no será. Él advierte sobre los falsos cristos, falsos profetas, que también siempre han habido. Nos habla de que habrá una gran tribulación, la cual no ha habido nunca. Y nos habla también de la venida de Jesús, su segunda venida, que vendrá con gran poder y gloria. Nos enseña todo esto a través de la parábola de la higuera, que aprendamos de la parábola y aprendamos de la higuera, enseñando que así como se reconocen las estaciones por las hojas de la higuera, también se reconocerá las señales del fin. Y finalmente,
exhorta a sus discípulos y también a nosotros a estar con una actitud de velar y de oración, porque nos dice Jesús que nadie sabe cuándo acontecerá esto, ni el día ni la hora cuando Él volverá. En resumen, estos capítulos Jesús nos llama a amar verdaderamente a Dios y al prójimo. Nos llama a vivir con fe sincera, sin hipocresía como los escribas, y a estar siempre vigilantes y preparados para su regreso. En el versículo que nos dice 12 y 13, capítulo 12, versículo 30, nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús nos enseña en el capítulo 12 que la verdadera fe no se mide por cuántas palabras decimos, sino por cuánto amamos a nuestro prójimo y a Dios. Los religiosos de su tiempo sabían muchísimo, pero les faltaba amor y les faltaba mucha humildad. En cambio, nos pone el ejemplo de una viuda pobre, con esa ofrenda pequeñita, pero mostró un gran corazón, un gran amor completamente entregado a Dios. Dios no busca las cantidades. Habían ricos que entregaban muchísimo dinero, pero no tenían profundidad, no tenían sinceridad. Dios quiere que nuestro amor sea completo, no que le demos nuestras sobras, porque los ricos le daban de lo que sobraba. Sin embargo, esta viuda dio absolutamente todo lo que tenía. Dios desea que lo adoremos con el corazón, con la mente, con nuestro tiempo, con nuestros recursos también. En Marcos 13 Jesús nos enseña a vivir velando, preparados, despiertos. Sí, nos aclara la palabra que habrá momentos muy difíciles de confusión y habrá las señales del fin, pero nos dice: no tengan miedo, estén alertas. No se trata de vivir con ese miedo, sino con la esperanza y con propósito, sabiendo que cada día en nuestras vidas es una oportunidad para estar más cerca de Él y compartir también su amor para con otros. Esa es esa esperanza y ese propósito que debemos de cumplir día a día. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Número 1, amar a Dios y a los demás con intencionalidad. Es decir, no estar esperando a sentirlo, sino decidir hacerlo. Hagamos algo cada día que refleje ese amor para con Él y para con los demás, perdonando, sirviendo, ayudando, escuchando. Número 2, también debemos dar con fe y con alegría. Recuerda que no importa la cantidad, sino la sinceridad, el corazón con lo que lo hacemos. Número 3, y por último, debemos de vivir velando. Debemos estar, como dice la palabra, apercibidos, que no nos agarre por sorpresa la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos distraigamos con lo temporal, no nos distraigamos con las cosas que este mundo ofrece, sino que mantengamos nuestros ojos en Jesús y nuestro corazón en esa promesa de que volverá, y así será. Amado Señor Jesús, enséñanos a amarte con todo nuestro ser. Enséñanos a servirte con un corazón sincero, a no darte lo que nos sobra, sino entregarte a ti todo y lo primero. Ayúdanos a vivir con esperanza, sin miedo, velando por tu regreso y siendo fieles cada día, sin temor, pero con la confianza en que tú eres fiel a tus promesas, confiando en tu poder y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga que me escuchas, deseo y oro a Dios que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida y que también bendiga tu caminar y prospere también tu caminar, tu fe en el Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente como solo Él lo quiere y además lo puede hacer. Recuerda compartir esto con otras personas. Recuerda también darle un me gusta si así fue, para que esto se pueda llegar a más corazones y pueda bendecir a otros. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente y bendecido día. Esto fue Aliento para tu Espíritu.
viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.